Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Estas últimas semanas nos han dejado a todos con un profundo sentido de la humildad ante el poder destructivo de la naturaleza. Durante años hemos actuado convencidos de que podíamos seguir consumiendo los recursos naturales de nuestro planeta sin que hubiera consecuencias. Nos equivocamos. Yo me equivoqué. ¿Qué está pasando? Es la pregunta que se repite y que recorre todo el país y imaginamos que todo el mundo, cualquier persona de cualquier condición, cualquier cultura, está mirando al cielo con una mezcla de inquietud y, ¿por qué no decirlo?, de terror. Los últimos acontecimientos nos demuestran que de cuando en cuando la Tierra se vuelve hostil. Y entonces salen a la luz todas las fragilidades del ser humano. Da igual que estemos en, no las puertas, sino pleno umbral del tercer milenio. Da igual que hayamos creído controlar la naturaleza. Da igual que tengamos internet, satélites o que me estéis escuchando ahora mismo en cualquier lugar del mundo a través de las líneas del ciberespacio. Da igual, porque cuando Gaia, la Madre Tierra, se revela, todos temblamos. A lo largo de esta semana, cuando a algunos buenos amigos y compañeros les decía que íbamos a tocar este asunto, con todo el respeto, pero también con el temor que sentimos propio, nada más ver las noticias y observar lo que está pasando, repetían que qué adecuado, qué momento, menuda semana. La verdad es que pocas veces en los últimos años se han acumulado tal cantidad de desastres. Riadas, tornados, tsunamis, terremotos, huracanes. Seguro que hay una explicación científica y vamos a escucharla, pero casi llamando, nunca mejor dicho, a la alerta, hemos convocado a amigos especialistas en diferentes ramas de eso, la ciencia, pero también la conspiración, incluso la profecía. Hay mucha gente que desde hace milenios aseguró en escritos que estamos en un proceso de cambio, de transformación, de crisis, que es lo mismo, en un proceso iniciático casi al que va toda la humanidad. ¿Es cierto? ¿Es una falacia? ¿Son cosas para asustarnos? ¿O sin embargo nos hemos cargado ya definitivamente nuestro entorno, definitivamente lo que es nuestro mundo? ¿Hemos sido demasiado soberbios? ¿Nos hemos creído más que los elementos? De momento empezábamos esta semana entrevistando a diferentes personas cuya vida es eso, la investigación del clima. En esta casa tenemos la fortuna de contar, por ejemplo, con Florencia Rey, y le preguntábamos si era normal lo que estamos viviendo, si era algo lógico lo que estaba pasando en los últimos tiempos. Nos respondía así. Mira, no son normales, por ejemplo, la temporada de huracanes que están viviendo en el Caribe, en Estados Unidos, en el Golfo de México, en Centroamérica. No es normal. La frecuencia de los huracanes, el número de esas tormentas o depresiones tropicales que se forman en esta zona del mundo ha crecido de manera sustancial a lo largo de los últimos años, y esta está siendo nada especialmente activa en ese sentido. También en nuestro país hemos asistido a fenómenos meteorológicos adversos e inusuales. La sequía, no por ello menos conocida, ha sido severa en los últimos 12 meses. La situación parece reconducirse y la perspectiva es que durante la próxima semana siga lloviendo, pero es desde luego un hecho meteorológico adverso y hasta cierto punto excepcional. Y por otro lado también tenemos ante nosotros un episodio meteorológico muy llamativo, como es un huracán, podríamos decir que atípico, que salió de su trayectoria para convertirse en una depresión extratropical, pero con todas las pintas de un huracán, y que llegó prácticamente a las costas de la península ibérica en las últimas horas de la jornada del martes, convertido eso sí ya en una borrasca normal. Pero no es habitual que una depresión tropical llegue hasta nuestra latitud en esas condiciones. Pues sí, lo que pasa es que hemos tenido tsunami, de repente huracanes, terremotos, inundaciones. No hay que vincular los huracanes o las depresiones tropicales con los tsunamis o con los terremotos. Tsunami y terremotos son fenómenos geológicos del todo impredecibles. Los geólogos trabajan duramente para poder predecir cuándo pueden producirse al menos las condiciones ideales
para que un movimiento sísmico de la Tierra, que nada tiene que ver con el comportamiento de la atmósfera y del océano, pueda producirse. Así que hay que desvincular por completo el desastroso tsunami. Ahí teníamos tan solo unas de las declaraciones de Florenci Rey. Nos comentaba que, hombre, no hay que ser catastrofistas. Nuestro compañero Alberto Orlanos, que además luego se ha marchado a la calle a recoger la opinión del pueblo. También es interesante saber qué está ocurriendo. Estamos todos, está Juanma Frasquet de la nave del misterio, que hoy sondea lo que es las capas de la atmósfera para saber qué ocurre, para saber qué pasa. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Como Iker. escuchábamos en nuestro compañero también Ochoa, ya están abiertas las líneas 7640. Claro que sí, Iker. Como siempre, los comentaristas de Milenio 3 tienen el 7640, esa vía de contacto. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Además, esta noche vamos a sortear 3 ejemplares de un librito que acaba de salir. Está ahora mismo calentito todavía de la imprenta. Los poderes ocultos de la mente. Enrique de Vicente es su autor y lo ha publicado Plaza y Janés. 3 ejemplares, los poderes ocultos de la mente. Bueno, y la gente dirá, ¿qué tiene que ver los poderes ocultos de la mente con estos temas del cambio climático? Bueno, hay gente que dice que sí, que tiene que ver, que incluso hay personas que han predicho estos acontecimientos, o que hay personas que, bueno, han trabajado hasta mentalmente en provocar determinados fenómenos. Es un mundo interesante y tan solo lo tocaremos sectorialmente, porque hay mucho más. Hemos recogido también, todo el equipo ha estado trabajando en recoger algunos testimonios de algunos compañeros de esta casa que han tenido la desgracia, la fortuna periodística de vivir ciertos momentos, pero la desgracia como seres humanos de observar escenas que ya casi hemos olvidado. No todo está pasando ahora. A lo largo de la última década, en nuestro propio país ha habido tragedias climáticas tremendas, desastres que marcan a uno. Y durante esta semana hemos ido recogiendo algunas opiniones. Alfonso Gea es uno de los compañeros que nos hablaba, estoy seguro que muchos ya no se acuerdan, sí, en la zona de Aragón estoy convencido de que sí. Viescas fue uno de los momentos más trágicos de los últimos años. Allí, por vez primera, en los últimos tiempos, en este tiempo de moderno periodismo, nos dábamos cuenta de lo que era toparse con la furia de la madre naturaleza. Nosotros, junto con Paco Quiroga, nuestro compañero técnico, me acuerdo que salimos de Madrid en torno a la medianoche, cuando ya éramos conscientes de que la mayor parte de los desaparecidos lamentablemente iban a ser fallecidos. Y nos situamos en Jaca, en torno a, yo creo que a las 5 de la mañana, fuimos muy rápido. Esa noche era de luna, habían pasado 12 horas desde esta avalancha. Estaban los cadáveres flotando sobre las aguas de ese pantano, mientras que los equipos de rescate estaban buscándolos casi 15 kilómetros río arriba. Los cadáveres ya se encontraban allí. Y entonces Paco estaba hablando por teléfono, con el teléfono de la unidad móvil, y yo salí a tomar un poco el fresco, y mi sorpresa fue que con esa luna que había, al mirar las aguas de ese pantano, vi los cadáveres flotando, ¿no? Y la verdad que la imagen fue, no me lo creía, dije, bueno, ¿esto qué estoy viendo, no? Pero sí, la catástrofe ha sido casi 20 kilómetros o 15 kilómetros por arriba de esta zona, y ahí estaban, ¿no? Nosotros notificamos eso también a la Guardia Civil. ¿Y quién nos recuerda el asunto de Estados Unidos hace apenas 15 días? Ahí teníamos otro querido compañero, Javier Ruiz. ¿Cuál es su conclusión? ¿Qué observa el periodista cuando acude a estos sucesos terribles? ¿Qué se le queda? Seguramente lo que decíamos en un principio, la fragilidad del ser humano. Mucha tecnología, mucha soberbia, pero fragilidad. La verdad es que la reflexión que le queda a uno después de ver todo esto es cómo de frágil y cómo de artificial es todo en lo que vivimos. Estados Unidos ha sido principalmente lo que te deja esta reflexión. Cómo de artificial y de frágil es el sistema en el que vivimos, y cómo electricidad, agua potable, cuestiones que a día de hoy uno da por sentadas y da por, en fin, normales, se pueden venir abajo en cuestión de horas. Eso en Nueva Orleans ha sido francamente espectacular, francamente brutal. Y ha sido además muy dramático, porque no solamente te ha dejado sin agua, sin electricidad y demás, te ha dejado allí sin orden social. Allí el caos es lo que ha reinado, y allí la ley la ha hecho cada uno, la pistola de cada uno y lo que cada uno llevaba allí como armas y como defensas. Así que la primera reflexión que a uno le queda es precisamente esa. Todo esto es extremadamente frágil. 1:48, siempre en directo, 11 grados ha bajado la temperatura, sin duda alguna, aquí en Madrid, en el estudio 1 de la cadena SER. Esta música es ópera salvaje de Vangelis, y algo de ambiente salvaje se vive en lo que son los cielos y la tierra, las entrañas de la tierra.
Alberto Granados, nuestro compañero, lo decíamos antes, ha bajado a la calle, a la Gran Vía, a la arteria principal de Madrid, y ha testado la opinión del público, de cualquiera de nosotros, de cualquiera de vosotros, que circula haciendo su quehacer diario y que también tiene opinión para este programa y que también se preocupa. Ha elegido personas de la más diversa índole. Y fijaos qué curioso, palabras como cambio climático, como destrucción del entorno, por desgracia, pertenecen ya a nuestro alfabeto particular. Yo creo que es por el tema medioambiental que está haciendo una pena. La atmósfera cada vez está peor y la contaminación cada vez más, y por esto todo esto está tan radicalizado. Media Europa ahogándose, otra media Europa sin lluvias. Pienso que será por eso, básicamente, ¿no? Yo creo que eso es por motivo de las explosiones nucleares. Yo creo que eso colabora muchísimo. Pues hombre, yo pienso que tiene bastante que ver con el calentamiento global de la Tierra, ¿no? Con el efecto invernadero. Hombre, los terremotos exactamente no los asocio yo al cambio climático. El cambio climático puede ser por el efecto invernadero, emisión de gases, etcétera. Los terremotos supongo que son inherentes a la corteza terrestre, no tienen nada que ver. Bueno, yo creo que es una cosa cíclica, que no obedece a nada, que se vaya a acabar el mundo, que el deterioro del medio ambiente esté provocando eso. Yo creo que es una cosa cíclica, pero como no se tienen registros de más de 100 años es difícil comparar, pero si se pudiera se vería como es algo que se va repitiendo. La atmósfera se resiente, el planeta es sensible y todo eso se viene en contra para el ser humano después, pero tiene la culpa el hombre. Los cambios, las catástrofes que hay ahora creo que son todas que tienen que la culpa la tiene el hombre. Milenio 3, Cadena SER. La culpa la tiene el hombre, es lo que piensa el pueblo en este caso. Hay personas que van más allá, que le dan un sentido más profundo, el sentido que va a ser origen de nuestro debate de 1 hora, ni más ni menos, en el cual estáis invitados todos a través del 7640, porque tenéis también que plasmar vuestra opinión. Por ejemplo, Sebastián Vázquez, nuestro amigo, editor, especialista, incluso ha publicado libros en su editorial sobre Gaia, una extraña teoría que quizá a muchos no os suene. La sensación de que la Tierra es un organismo vivo, que late con un sentimiento propio, la cual se siente dañada por lo que estamos haciendo. ¿Será verdad? ¿Mentira? Esta es, en esbozo, esa teoría. La teoría esta de Gaia nace de James Lovelock, en la cual efectivamente, como tú dices, afirma que la Tierra es un organismo vivo y naturalmente, al ser un organismo vivo, tiene sus propios ciclos, sus propias leyes, sus propias formas vitales. Y tú imagínate, igual que cualquier animal o un ser humano, pues tiene una infección, inmediatamente aparecen unos sistemas correctores que el propio organismo tiene delimitados pues para responder a esa agresión. Digamos que la Tierra funcionaría un poco del mismo modo. Es decir, ante las agresiones que el ser humano, sea en forma de contaminación o sobre todo la contaminación en las aguas, pues este organismo vivo tiene, es decir, representaría la amenaza de una enfermedad, ¿eh? Entonces, esa naturaleza, ese organismo, responde con mecanismos de defensa. Otro de los grandes temores en este primer repaso para situar cómo está el planeta, cómo está el entorno, cómo está la jugada y luego poder comentarla, son los terremotos, sin duda alguna. Los terremotos han causado un miedo cerval en el ser humano desde el principio de los tiempos. Alex Barbat, del Consejo Sismológico Español y además de la Universidad Politécnica de Barcelona, ha hablado con nosotros y nos da un dato por lo menos esperanzador. Asegura que ha habido otros años, otras épocas con más terremotos. La intensidad es cierto que está creciendo, pero no estamos quizá en la cresta de la ola como nosotros pensamos. Quizá la pregunta, y tenéis mucho que opinar, es que a lo mejor ahora tenemos, o a lo peor, demasiada información, y sabemos lo que ocurre en todo el mundo en tiempo real e instantáneo, y nos da la sensación de que la catástrofe, el desastre está más próximo. ¿Estará pasando eso? Escuchamos a Alex Barbat. En el mundo ocurren durante un año 18 terremotos entre 7 y 7,9 de magnitud en la escala Richter. Este de Pakistán es uno de ellos. Ha tenido 7,6. Y esto ha ocurrido durante todo el siglo pasado. Es más, en los últimos 5 años, es decir, los primeros años de este nuevo siglo, el número de terremotos con esta magnitud ha bajado.
entre 13 y 14. Este año han ocurrido 9, pero no todos nos han llevado a catástrofes. Por cierto, Carmen, hay documentos concretos, hay muchos números que bailan sobre los mayores terremotos de la historia. Sé que es una especie de contaduría macabra, pero está ahí, ¿no? Pues sí, el mayor terremoto fue de 8,9 grados en la escala de Richter. Afectó el 26 de diciembre de 2002 a 7 países del sudeste asiático. Se sitúa entre los más intensos de la historia y la creciente cifra de víctimas lo sitúa también entre los más mortales. El seísmo más intenso del que hay referencia desde que entraron en vigor sistemas de medición modernos es el que arrasó en 1960 el sur de Chile, 9,5 grados. 9,5. Y un resultado de más de 5.000 muertos. Le sigue el ocurrido 4 años después en el estado norteamericano de Alaska, escasamente poblado y en el que un temblor de entre 9,2 y 9,4 grados ocasionó unos 130 muertos. En cuanto a cifra de víctimas, el terremoto más trágico del que se tiene constancia histórica fue el ocurrido en 1201 en Oriente Próximo y la zona del Mediterráneo, con más de 1 millón de muertos. A continuación se sitúa el que se produjo el 2 de febrero de 1556, que sacudió varias provincias chinas con unos 830.000 fallecidos. Números desde luego que dan vértigo. Vamos a presentar ahora rápidamente a nuestros invitados. Hay más que van a acudir aquí por línea telefónica, desde el mundo de la meteorología, de la ciencia. Aquí nos acompaña nuestro compañero ya habitual, Santiago Camacho. Buenas madrugadas, Santi. Buenas madrugadas. Mucho de contar, sobre todo sobre esas historias de cambio climático, en el sentido de estar modificado por el propio ser humano. Hay mucha tela que cortar ahí, ¿no? Pues sí, para abrir boca me vas a permitir que tenga un fragmento muy corto de un informe confidencial que forma parte del material académico que se estudia en la Academia del Aire estadounidense. Dice así: la modificación del clima formará parte de la seguridad doméstica e internacional y podrá ser realizada unilateralmente. Puede ser utilizada ofensiva o defensivamente o para propósitos disuasivos. La habilidad de generar precipitaciones, nieblas, tormentas o modificar el espacio exterior o la producción de climas artificiales, todo ello constituye parte de un conjunto de tecnologías que pueden incrementar el conocimiento tecnológico, la riqueza y el poder de los Estados Unidos o degradar el de sus adversarios. Madre mía, auténtica guerra del clima plasmada ahí en ese documento que nos lee como siempre en su ordenador portátil nuestro compañero Santi ya en la penumbra, en ese lado derecho del estudio 1. En el lado izquierdo, don Enrique de Vicente, bueno, con más papeles y documentos que nunca. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Tenemos muchas cosas que contar. Yo recuerdo un viaje hace bien poco a Torrelavega donde me contaste muchas cosas de lo que crees y muchísima gente cree que está ocurriendo, que está por venir. Y es un buen momento esta semana. Qué cantidad de cosas para pensar que estamos precisamente al borde de una gran crisis. Crisis es cambio, ¿no? Tampoco tiene que ser malo, ¿no? Pues sí, yo creo que lo importante es escuchar la voz de la calle, porque es la voz del inconsciente colectivo. Y la voz de la calle lo que está diciendo es que aquí está pasando algo. Yo titulo el editorial de Año Cero de este mes, Aquí no pasa nada, porque eso es lo que sostiene todos los oficialistas, los científicos, la prensa, los políticos. Aquí no pasa nada, no hay que preocuparse, no pasa nada, o sea, no va a haber ningún tipo de pandemia. ¿Y para qué tantas vacunas? No hay ningún problema, es casual lo que ocurre con la naturaleza, no hay que ligar los terremotos y los tsunamis con todos los huracanes y cuestiones similares. No hay que preocuparse. A mí eso me recuerda lo que cuenta la Biblia del momento en el que Noé estaba construyendo su arca y los demás se reían de él y seguían viviendo y disfrutando. Me recuerda esos días porque la sabiduría hermética de toda la humanidad, de todo el mundo, de todas las tradiciones, afirma que la humanidad es un continuum de eras, en la cual empieza una edad de oro, una edad de plata, una edad de bronce y una edad de hierro. Y todas las tradiciones, sin excepción, mantienen todas, desde la Maya a la Veda de los hindúes, que estamos al final de la edad de hierro. Después de eso vendrá un nuevo diluvio de fuego o de agua y después una nueva edad de oro.
Bueno, pues con estos documentos, con estas historias, con estos pareceres, que pueden ser no enfrentados sino complementarios, vamos a intentar establecer contacto con todos los amigos. Estará hoy muy candente el 7640, Carmen. Sí, es verdad que es un tema que está candente y que interesa mucho a los comentaristas de Milenio 3. Tenemos una hora para hablar con todos, para que Enrique exponga su posición, Santiago también la suya. Vamos a contar con José Manuel Jiménez, si no recuerdo mal, de la Universidad de Alicante, especialista además en cambio climático. Y por cierto, Carmen, mucha gente lo pregunta, que la colección sigue en los kioscos, la de Enigmas sin resolver, la biblioteca de Milenio 3. Claro que sí, durante 2 semanas se ha mantenido ese primer número ante la expectación y las peticiones que ha habido. Ya la semana siguiente, el próximo jueves, saldrá el segundo número, pero hasta ese próximo jueves podrán comprar todavía Enigmas sin resolver y el diccionario del Código Da Vinci 795 con 2 CDs. Con los 2 CDs de Milenio 3, por los que tanto nos han preguntado, con lo mejor de Milenio 3. Bueno, nosotros os dejamos ya con las noticias y volvemos con esa hora, con ese debate. Tal y como están las cosas, yo creo que merece la pena escucharlo. Tenemos más información, accedemos a más información, estamos más al tanto como pequeñas parabólicas en este mundo globalizado, o es que realmente el clima, el entorno, Gaia, la madre tierra, está cambiando y nos está mandando su mensaje. Por cierto, mucha gente decía que los círculos de Inglaterra, fraudulentos o verídicos, no lo sé, eran también, podían ser eso, mensajes en una especie de código que el planeta azul está enviando a sus hijos, los seres humanos, y no sabemos leerlos. Lo que sí sabemos leer es el 7640, que siempre está repleto de opiniones de los comentaristas de Milenio 3. Pues sí, que hay muchas opiniones porque el tema, como vemos, lo estamos sufriendo todos. Sergio, por ejemplo, desde Benicarló, nos dice: siempre he estado convencido de que la madre naturaleza es muy sabia y antes de que nosotros acabemos con ella, ella acabará con nosotros. Creo que nos estamos cargando nuestra casa, la tierra. Nos hemos creído Dios y la naturaleza nos devuelve el dolor que le infligimos. Saludos. Soy José F. Pes. Mi padre dice que todo esto está pasando, lo pone en la Biblia y que ya nos queda poco para el juicio final. ¿Qué pensáis al respecto? Pues que no solo su padre lo piensa. Hay mucha gente que hoy en día piensa que todas estas catástrofes que anuncian el fin del mundo están escritas en la Biblia. Trabaja en mi fábrica un mecánico que estuvo en Viescas, perdió mujer y 3 hijos. Nos mostró unas fotos del lugar espeluznantes, nos dice Salva desde Vilafranca. Ale es de Ciudad Real. Gaia nació de una explosión, ha sufrido terremotos, glaciaciones y sigue y seguirá aquí. Lo único que va a ser destruido es el género humano. Nos lo escribía desde Cáceres. Hola, está claro que somos organismos patógenos en el organismo vivo Gaia y este se defiende, nos dice Juan Carlos desde Barcelona. Por cierto, Carmen, hay una noticia de última hora. Reaccionarios bíblicos dicen que las catástrofes lo que anuncian es el fin del mundo. Hombre, ya es extraño, porque hay gente que lo de ser agorero lo lleva, bueno, como bandera. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues el televangelista ultraconservador estadounidense Pat Robertson dice que los desastres naturales que se han producido en los últimos meses, como el tsunami de diciembre de 2004 en el Océano Índico, el huracán Katrina en el Golfo de México y ahora el sismo en el sur de Asia, pues que son claros signos de que se acerca el fin del mundo. El fundador de la coalición cristiana ha afirmado que el fin del mundo será predecido por revueltas políticas y catástrofes geológicas. Además anuncia que estos hechos ya se recogían en la Biblia, donde se dice que un día Jesucristo volverá para iniciar una nueva era. Y antes de que llegue esta nueva era, habrá días difíciles semejantes a los de una madre antes de dar a luz a su hijo. Este telepredicador cree firmemente las profecías bíblicas que evocan el fin del mundo y apunta que el Evangelio de Mateo cita a Jesucristo explicando a sus discípulos que el Apocalipsis será precedido por terremotos. Por su parte, el pastor Mark Hitchcock, en el portal Cristiano Fundamentalista, dice que todos los cambios climáticos que se están produciendo son una advertencia y un preludio de lo que ocurrirá en la Tierra y que la gente debe arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Tengo que decir que cuando hemos hablado con Florenci Rey o con Alex Barbat, especialistas nos dicen que, hombre, que no. Su conclusión, desde luego, es que esto haya cosas anómalas, pero entra dentro de una dinámica que siempre ha sido así, o más o menos siempre se ha respetado, sin salirse de madre. Claro, mucha gente, según su escritura, pues ve el fin del mundo en cualquier parte. Ahora bien, es cierto que gran
parte de la capa social general sí que está más alarmada, sí que está viendo imágenes en televisión y sí que está pasándolo bastante mal. Además de Santiago Camacho, autor de, entre otros muchos libros, de 20 grandes conspiraciones de la historia, de Top Secret, o ahora de Leyendas Urbanas, en la colección del Archivo del Misterio, y también de Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, que viene también con su libro debajo del brazo, su hijo nuevo literario, Los poderes ocultos de la mente, de Plaza y Janés. Me gustaría invitar a otra persona que se una a esta tertulia para sacar conclusiones. Él es José Manuel Jiménez, que es experto en riesgos naturales, que ha trabajado realizando diversas monografías en la Universidad de Alicante y con quien tuvimos hace un tiempo una interesantísima discusión al respecto. José Manuel, ¿me escuchas? Sí, que muy buenas noches. ¿Cómo estás desde Alicante? ¿Qué tal? Muy bien, de maravilla. Bueno, has escuchado... como vosotros. Bueno, sí, ha cambiado el clima, nunca mejor dicho. Has escuchado un montón de cosas como especialista que ha trabajado y que me contabas que trabajabas incluso con los niños, explicándoles también muchas veces los peligros, riesgos. ¿Tú con qué opción te quedas? ¿El ser humano se ha pasado de la raya? ¿Se está pasando de la raya? Hombre, para mí es indudable que el ser humano sí que está incidiendo de forma negativa en determinados procesos ambientales, pero hasta el punto de llegar a influir en el cambio climático, yo en ese tema sí que sería un poquito más discreto y un poquito más moderado en ese tipo de aseveraciones. Santiago, tú sin embargo decías que hay documentos concretos que hablan del interés por las potencias militares, en este caso estadounidense, por el control del clima como una auténtica ganga, imagino, como una arma casi imbatible, ¿no? Claro, generar, por ejemplo, una sequía en un país, o poder generar, suena ciencia ficción, las lluvias torrenciales y repetidas en otra zona, es un arma de doble filo, ¿no? Pues sí, la verdad es que es algo además que aunque parezca mentira, como idea teórica ha sido barajado desde hace mucho tiempo, desde mediados de la década de los 70, por los estrategas concretamente del Pentágono, que se sepa. A lo mejor en otro sitio también se está trabajando en ello, pero no tenemos esta noticia. De hecho, fíjate que en 1976, cuando el senador Claiborne Pell presidía un subcomité del Senado sobre precisamente actividades y proyectos secretos del Pentágono, advirtía en uno de los informes, dice: necesitamos un tratado ya, antes de que los líderes militares empiecen a provocar tormentas, manipular el clima y generar terremotos contra sus enemigos. Esto lo plasmaba un senador de los Estados Unidos en las conclusiones de un subcomité de investigación, es decir, en un documento oficial del Senado estadounidense. Enrique quiere decir algo. Pues que yo conocía al senador Claiborne Pell. Claiborne Pell es uno de los senadores, para decir, el senador que más ha luchado a favor de la parapsicología y de la utilización de la parapsicología por parte de los militares junto con Al Gore. Claiborne Pell tiene un ayudante que es un teniente coronel retirado, al que yo he tratado en muchos congresos, que es su enviado especial y que ha sido el presidente de la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas. Es una persona muy interesada en el mundo de lo extraño. Mucho, pero es que todo está ligado. Para mí, ese tema, esa posibilidad, esa hipótesis, para mí una realidad de que es posible manipular el clima y es posible provocar terremotos, no es algo nuevo. Yo he escrito sobre ello en el Diario 16 en el año 1977, justamente porque en el 76-77 hubo una serie de cambios climáticos terribles. ¿Parecidos a los de ahora? Parecidos, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, y antes de eso se había dicho, yo tengo pilas de documentos que indicaban que había toda una serie de armas, se decían que había emisiones de ondas de extremada baja frecuencia, primeramente desde la Unión Soviética y luego desde Estados Unidos, para contrarrestarlo, y que esas ondas de extremada baja frecuencia, luego se habló de armas escalares por parte de otros personajes, como uno al que también he encontrado en congresos mundiales de parapsicología, el teniente coronel Thomas Birden. Él habla de armas escalares. Esa es una hipótesis. Lo que es una realidad es que hay posibilidad de modificar el clima, hay posibilidad de modificar los fenómenos meteorológicos, hay posibilidad de provocar terremotos, seísmos y maremotos. Eso no es una hipótesis, es una realidad que ha sido prohibida por tratados internacionales.
José Manuel Jiménez, compañero, desde el punto de vista de la investigación científica constante, imagino que el culpable quizás sea la inconsciencia del propio ser humano. Tú me comentabas que en Alicante ibas con los niños en diversas excursiones, enseñándole, por ejemplo, lugares que estaban edificados en zonas de máximo riesgo, o sea, que cualquier mínimo cambio climático iba a mandar al garete a una serie de poblaciones. Es decir, que la osadía del ser humano en construcción, en no tener previsto ningún tipo de riesgo, es la que hace que luego pasa cualquier cosa más o menos normal y la repercusión en muertes nos hace ver el desastre. O sea, que el culpable es más la propia ignorancia del ser humano o su propia osadía, ¿no? Exacto. Y eso no solo con niños, sino también son muchas las excursiones de adultos como nosotros, investigadores, personas de la calle que hemos llevado a espacios con notorio riesgo de inundación y avenida en la provincia de Alicante, que se pueden absolutamente extrapolar a todo el litoral mediterráneo. Pero lo más sobresaliente de todo ello no es el hecho de que sea los efectos del cambio climático, del potencial cambio climático, los que generan desastres en esos espacios, sino es la normalidad la que genera esos desastres. Es decir, y esos desastres vienen estrechamente relacionados por nuestra nefasta ocupación de ese territorio, que es lo realmente más triste, sobre todo cuando existe un conocimiento exhaustivo de la dinámica de estas zonas. Es decir, que lo estamos haciendo fatal. ¿Qué más cosas estamos haciendo mal respecto, por ejemplo, a modificar, tú crees, el clima? Se habla de contaminación, se habla de factores como todo lo que tiene que ver con el petróleo, se habla de emisiones químicas que están prácticamente desgarrando algunas capas naturales de nuestro planeta. Todo eso acumulado, dicen muchos que, claro, hay un momento en que el sistema dice que basta ya. Evidentemente. Está claro que en los últimos 200 años en la Tierra hemos conocido un aumento de las emisiones de gases, los populares gases con efecto invernadero, pues absolutamente brutales y totalmente ligadas a lo que es la revolución industrial. Es decir, se han salido totalmente de las emisiones de este tipo de gases normales, digamos, desde la propia atmósfera, desde la propia Tierra, es decir, erupciones volcánicas y otro tipo de sucesos. Eso es del todo evidente. La degradación ambiental de nuestro planeta hoy en día es fastuosa. Es fastuosa por el mero hecho de que el hombre se está convirtiendo en una especie de depredador de todos sus recursos naturales, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero sobre todo en todo tipo de ámbitos y en todo tipo de contextos. Pero lo que más me gustaría a mí destacar en este sentido y hacer más hincapié es en el grado de responsabilidad de los países más desarrollados en este tipo de problemática. Es decir, no podemos echar la culpa a sociedades que para subsistir han de degradar su entorno obligadamente, y que en muchos casos esa degradación de su entorno, detrás de ella estamos nosotros mismos. Eso sí que es algo bastante importante, y en ello a veces están muchos temas de vulnerabilidad social ante los riesgos naturales. Me vais a permitir escuchar a las 12:17 un documento, 2:17, perdón, un documento concreto y misterioso. Lo obtenía nuestro compañero Guillermo León en Internet. Se ha difundido, porque ¿qué no se difunde ya por Internet? Pero lo cierto es que hubo una época en que radioaficionados, como es su caso, el de Guillermo León, podían entrar en la sintonía, vamos a llamarlo así, de frecuencia de un proyecto cuando menos siniestro que también queremos conocer un poco, porque muchos aseguran que dentro de estas siglas HAARP se esconde una especie de mecánica de lo que comentaba antes Enrique, la guerra por el clima. Pregunta mucha gente por ello, y que incluso se han llegado a construir en ese proyecto una máquina capaz de provocar esta serie de fenómenos naturales, de tsunamis, de terremotos, incluso que un volcán llega a estar en erupción. Bueno, además Santi tiene en su pantalla de su portátil pegada casi su cuerpo, como una especie de extensión, donde creo que hay una sorpresa. En esos mapas de Google famosos, creo que se llega a ver la instalación de las antenas tan polémicas de HAARP. Pero antes, si me permitís, escuchamos esta frecuencia de HAARP, lo que nos comentaba el compañero Guillermo, que eran las frecuencias de números, una serie de numeraciones o de códigos en clave que nadie controlaba y que se emitían por la frecuencia asignada a HAARP, a estas antenas situadas en Alaska, que muchos aseguran, ahora nos contará Santiago, que son para modificar el clima, que llevan operando por lo menos 12 años y que no se sabe qué demonios están haciendo. A ver si ahora mismo estamos sufriendo los síntomas de HAARP. Este es el documento. Mike, Lima, Charlie, Juliet, Oscar, Yankee, Quebec, Uniform, Papa, Sierra, Zulu, Zulu, Bravo, Juliet, Lima, end of message. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Hombre, la voz desde luego es siniestra, de esa mujer emitiendo desde no sé dónde
una serie de códigos. Con esta música que pone Juanma Frasquet, más siniestra todavía, indudablemente. Santi, ¿qué es esto? Pues la verdad es que no sabemos, parece algún tipo de comunicación en clave o de prueba. Lo que sí parece casi seguro es que fue emitido desde lo que se conoce como el HARP, una instalación formada por una red de antenas, una instalación enorme que está situada cerca de la localidad de Gakona, un pueblecito pequeño en Alaska. Un sitio discreto. Sí, un sitio discreto y muy alejado casi de lo que entendemos por la civilización, al menos de las grandes urbes, etcétera, etcétera. Y que oficialmente es una instalación de investigación sobre auroras boreales. Es lo que denominan los expertos un calentador ionosférico, una instalación diseñada para emitir una gran cantidad de energía hacia la ionosfera, hacia una de las capas superiores de la atmósfera, y en teoría para medir los resultados, hacer experimentos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace sospechar? Lo que hace sospechar es que, por ejemplo, esta instalación efectivamente está regida nominalmente por instituciones académicas de Alaska, pero esta instalación multimillonaria que se lleva varios decenas de millones de dólares de presupuesto prácticamente cada poco tiempo, pues está financiada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, concretamente por el Ejército y por la Marina, y mantenida por E-Systems, que es una filial de Raytheon, que es una gran empresa de armamento. Concretamente E-Systems se dedica a trabajar concretamente para la CIA, fabricando instrumentos de espionaje muy sofisticados. Es decir, parece que todo lo relacionado con ese sistema, con ese HARP, que ha sido acusado de ser uno de los causantes del cambio climático, tiene que ver con lo militar. Pero no lo digo yo. Si lo digo yo, pues decir, bueno, pues este señor es un impulsivo que está aquí contando una historia. Es que en el año 2002, y hoy tengo el día de leer fragmentitos de cosas, el Parlamento ruso publicó un informe sobre sus propias investigaciones sobre el tema, que en un pequeño párrafo dice así: los planes de Estados Unidos de experimentar con el programa HARP ultra secreto, no controlado por la comunidad internacional, implica armas con capacidad para destruir las comunicaciones de radio, los equipos instalados en el espacio, los misiles, provocar accidentes en las redes de electricidad, en las de transporte y distribución de gas y petróleo, y tener un impacto negativo en la salud mental de la gente de regiones enteras. En el año 77, Enrique, tú lo decías en Diario 16, ¿os imaginabais un futuro HARP, más o menos, oficialmente, desde el año 93? Y, por cierto, se puede ver, en esos planos de Google Tierra, Google Earth. Tú vas allí, pum, a Gakona, y buscamos la localidad de Gakona, y en las proximidades encontraremos una carretera en la cual hay una gran extensión, un cuadradito, que si vamos ampliando, pues veremos que, además, yo recomendaría a la gente que se diese prisa antes de que le colocasen uno de esos cuadraditos negros que están proliferando por el Google Earth como champiñones a una velocidad rapidísima, pues antes de que le coloquen uno aquí, pues que la gente tenga la curiosidad. Antes de que le pongan la boina, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues efectivamente en el año 77 yo denunciaba esta posibilidad. Pero hay muchísimas cosas. En lo que acaba de comentar Santiago Camacho hay algo que me ha llamado la atención, que la compañía esta, E-Systems, está relacionada con Raytheon. Y Camacho sabe muy bien, como yo, las acusaciones que se han lanzado sobre la empresa Raytheon en relación al 11 de septiembre. No sé, yo creo que él, que es un especialista en conspiraciones, no lo puede contar. Bueno, que yo recuerde, entre las muchas enigmas del 11 de septiembre, uno de los más grandes se llamaba justamente así, el enigma Raytheon. La idea, no la teoría, sino la realidad de que la compañía Raytheon fabrica un tipo de dispositivo que permite teleguiar a distancia durante miles de kilómetros, o por lo menos cientos de kilómetros, a un avión sin piloto. Y la acusación que se había formulado en ese momento es si esa compañía no estaría operando aparatos instalados en los aviones que fueron a estrellarse con una precisión absolutamente increíble para un piloto sin formación contra las dos torres gemelas. La tesis es que en esas dos torres había emisores instalados por esta u otra compañía. Bueno, en ese caso, Milenio 3, ¿no? nada comprobable. Nada, es ni hipótesis, avalable. pero está en internet Claro. desde septiembre del 2000. Bueno, en internet hay mil cosas curiosas y cada uno puede tomarse como quiera. Desde luego nosotros aquí no podemos aseverar eso, ni mucho menos. Lo que sí, Enrique, es que mucha gente a partir de esa fecha concreta
cree que se inicia el cambio auténtico de ERE? Vamos a hablar ahora de eso, del cambio radical, con clima o sin clima, en general, en global, a partir del 2001, como ese cambio arquetípico en todo el mundo, esa imagen, ese shock, que muchos ya están dando como una fase increciendo, que ahora pues toca con el asunto del clima. Vamos a hablar de profecías y cambio climático, y vamos a escuchar a los oyentes. Pero antes, José Manuel Jiménez, cuando uno, desde el punto de vista científico, escucha historias como la de HAARP, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cosas poco comprobables? ¿Los científicos interesados en el mundo del clima ya empiezan a hacer un poco de caso porque hay cosas que se escapan a lo normal? ¿O siguen siendo materias completamente heterodoxas y poco menos que dignas de los herejes? No, a mí personalmente ese tipo de cosas me llenan de pavor y gozan de mi credibilidad. Es decir, creo al hombre totalmente capaz de imaginar este tipo de cosas. Vamos, lo creo, pero muy firmemente. Lo que deseo es que no sea capaz de llevar a cabo todo ese tipo de acciones. Es decir, no estamos jugando con algo sencillo, estamos jugando con nuestro clima, con nuestro planeta, y vamos, el tratar de manipular el clima con fines absolutamente bélicos, económicos, sociales, es algo lógico y tan antiguo como la historia de la propia humanidad. Por ejemplo, aquí en Alicante tenemos ejemplos muy sencillos, pero muy prácticos también de este tipo de intentos. Es decir, aquí zonas de cultivos intensivos, es decir, cultivos en los que la precipitación in situ daña a lo que es el propio tomate o la propia uva, es decir, la mancha, la estropea, pues cuando se generaban las nubes, es decir, cuando parecía que iba a haber tormenta sobre estas zonas, lo que se hacía, o lo que se sigue haciendo, aunque está prohibido, es bombardear las nubes con un compuesto que se llama bromuro de metilo, es decir, se lanzan cohetes, como si fueran verbenas, se lanzan cohetes desde el suelo a las nubes, y ese compuesto parece que tiene la propiedad de disipar las nubes. Entonces, pues imagínate... Ahí se está manipulando el clima ya de alguna manera. Estamos jugando a una pequeña escala, pero el hombre ya ahí simplemente por el mero hecho de mejorar las productividades agrícolas, pues aquí en Alicante está totalmente constatado que se han llevado a cabo este tipo de prácticas, y es lo que te comento, y que estas cosas a nosotros nos llenan de pavor, porque estamos jugando con el normal ritmo de nuestra naturaleza. Olé tu valentía, perdóname que te diga, pero olé tu valentía, porque ya es hora de que científicos serios y no burócratas de salón que hacen el juego al sistema se atrevan por lo menos a decir, como tú dices, que es posible y que eso te aterra. Nos aterra a todos, Enrique. No sé si a la gente el 7640, porque es un programa que también sé, yo os pediría a todos, ¿no? Un poco de sensibilidad, porque yo imagino que mucha gente que ahora mismo va en un coche, imagínate a alguien que le está pillando una tormenta, por ejemplo, hoy lo decía antes Alberto Granados, y es real. Hombre, es un tema que nos inquieta a todos porque nos afecta por igual. Esto no es una historia de apariciones, de parapsicología, aunque también tiene que ver, pero caramba, esto nos afecta a todos en todas las medidas, así que seamos cautos. Yo no sé qué opina la gente. Recuerdo, Carmen, que sorteamos los 3 libros, magnífico, todo un clásico. Vamos a hacer un especial sobre él, Enrique, Los poderes ocultos de la mente, de Enrique de Vicente. Claro que sí, que 3 ejemplares entre los que nos escriban al 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Así lo ha hecho Diego desde Cantabria, que nos dice cuántas civilizaciones avanzadas tecnológicamente ya han vivido esta situación en la Tierra. Todo es cíclico. ¿Qué opináis? ¿Realmente sabemos cómo utilizan los Estados Unidos el proyecto HAARP, en el que se puede llegar a cambiar el clima mediante el envío a la atmósfera de rayos? Nos preguntaba Pachi desde Valencia. Hola Iker, soy un voluntario de Cruz Roja. Yo estuve en Badajoz cuando ocurrió lo de la riada. Desapareció prácticamente un barrio entero. Fue increíble. ¿Os acordáis de Armero, en Colombia? Quedó todo un pueblo sepultado bajo el lodo. Fue declarado camposanto porque no quedó nada visible. Pueblos sepultados. Luego hacemos un recuerdo, Carmen, pues por tantas almas, ¿no? Algunas de ellas sobre las cuales edificó un pueblo nuevo. Hay casos en Perú, casos en Colombia, casos en Pakistán ahora. Un pueblo ha sido borrado de la faz de la tierra. Además, la catástrofe de Armero yo creo que se nos quedó a todos en la cabeza por la imagen de esa niña Mayra, ¿no? hundida en el lodo. Retamos a la naturaleza con armas nucleares y químicas, gases, y despertamos a un gigante que nos aplastará con su ira, nos dice José Emilio Villanueva desde Córdoba. Un huracán sobre la Macaronesia y con rumbo a la península. De algo así nunca se ha tenido constancia. ¿Hay alguna duda sobre el cambio climático? Nos decía Saúl desde Lanzarote. Es necesario que todos los pueblos hagamos frente ahora a estos desastres. La tecnología nos da soluciones de prevención y mitigación de estos efectos. Y Nacho de Zaragoza, que dice, si esto no es el fin del mundo, por lo menos cuartos de final.
Bueno, pues José Manuel Jiménez, yo quiero mandarle un abrazo muy fuerte, experto en riesgos naturales, ha hecho diversas monografías interesantísimas, compañero de la Universidad de Alicante. Además, Manu y yo hemos vivido alguna que otra inundación por Guardamar, Torrevieja, sí, lo habéis conocido por ahí en las juntos. carnes, ¿no? Lo hemos conocido en nuestras propias carnes, porque es una zona donde tanto terremotos, que también se Zona dan, sísmica. es muy sísmica, como esas inundaciones en las que literalmente teníamos que salir con barca de nuestras casas. José Manuel, como decía Enrique de Vicente, yo también te animo en esa valentía, en esa claridad, y te animo a unirte a partir de ahora a la familia de Milenio 3, porque creo que tu colaboración en los asuntos que están preocupando al pueblo, creo que es muy importante, y además la forma que tienes de divulgarlos es realmente de premio. Así que un abrazo, compañero, y muchas gracias por esta tu primera intervención. Muchísimas gracias, ha sido para mí todo un placer y todo un honor. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, valiente. Diferentes profecías, escritas a lo largo de los siglos, aseguran que estamos a punto de entrar en una etapa de crisis, de cambio, de transformación global. Augurios apocalípticos que diferentes culturas y creencias repiten en sus antiguos textos sagrados. Para muchos, la frontera de este siglo XXI es el inicio de una dramática cuenta atrás. Pero, ¿puede aún hacer algo el ser humano? ¿O quizá ya hemos llegado demasiado lejos en nuestro desafío a la madre naturaleza? Y este es el tema que hay que tocar con más cuidado, pero que no podemos irnos de aquí en este especial, que se va a quedar corto, evidentemente. Por cierto, mañana de 1 a 3, Milenio 3, no lo olvidéis, mañana edición del sábado, en Cataluña, en la AM, no solo en Barcelona 666, sino en toda Cataluña, en Onda Media, por favor, no se puede hacer otra cosa, así que en Onda Media en Cataluña, profecías y cambio climático, ni más ni menos. La gente habla, la gente dice, cambio de ciencia, cambio de conciencia. Bueno, ¿qué dice lo que son los documentos concretos sobre profetas, vamos a llamarlos así, que se adelantaron a lo que está pasando ahora? Al menos leyéndolo, eso nos da la impresión. Pues sí, Edgar Cayce, por ejemplo, que dejó más de 14.000 predicciones realizadas en estado de trance, y muchas de ellas se referían a los cambios que se iban a producir en la naturaleza y las tragedias que iban unidas a ellos. Por ejemplo, decía que tendría lugar un gran terremoto en California. Carolina y Georgia padecerán inundaciones, decía, y destrucciones de Nueva York. Los grandes lagos verterán sus aguas en el Mississippi. Todo el continente sudamericano se verá sacudido de norte a sur. La mayor parte de Japón se hundirá en el mar. Europa septentrional se modificará en un abrir y cerrar de ojos. Son todo profecías de Edgar Cayce. Luego, el advenimiento de un nuevo Mesías era lo que traían todas esas a consecuencia de todos esos desastres climáticos y geológicos. También había unas hermanas gemelas, que eran las hermanas Luson, que aseguraban tener poder para ver acontecimientos futuros. Sobre los cambios que se iban a producir en la Tierra, decían que a partir de los años 80 había hambre, depresión económica, una guerra mundial por la primacía del globo, y el mercado de valores tendría que cerrar. El gobierno americano se enfrentaría a una revolución de las masas trabajadoras. Repito que todo esto son profecías que, por supuesto, aquí nada está comprobado, porque sabemos que esto a la gente le afecta y escribe con miedo. Que nadie tenga miedo, porque no hay que tener miedo. Estamos repasando lo que la gente ha dicho. Como vemos, en muchos de los casos no se ha producido. Es más, yo por poner una nota aquí discordante, ¿no? ¿Cuántos libros de Fin del Mundo en 1984? Fin del Mundo en 1999. También hay que dejarlo claro, no hay que asustar, pero están los documentos ahí. Que las profecías se equivocan, y que se equivocan. La inmensa mayoría de las profecías se han equivocado. Decían también que México, el sur de California, Canadá Occidental, que registrarán cambios geográficos radicales, que los Estados Unidos quedarán partidos en dos por el agua que seguirá el actual curso del Mississippi. Japón, Australia, Filipinas, la mayor parte de las islas del Pacífico se verán asoladas por olas de mareas y se volverán inhabitables. Es curioso, porque coges una y otra y es lo que ha pasado, ¿no? Portugal y España serán destrozadas por las aguas. Las islas británicas disminuirán su tamaño por hundimientos. Luego hay también profecías sobre 3 días de oscuridad. Muchos de estos profetas, de estos videntes, en diferentes épocas han pronosticado lo mismo, que llegarán 3 días y 3 noches de completa oscuridad. Han coincidido en eso. Durante los cuales la mayoría de los hombres moriremos. Lo decía el apóstol San Juan, que decía que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se
cubrió de tinieblas y los hombres de dolor se mordían las lenguas. Hay otra profecía que ha sido muy nombrada últimamente. Yo creo que desde los últimos 20 años la gente viene recurriendo a la perfección del calendario maya y hablan de la profecía maya. Hay un documento que quiero que escuchéis en la voz de Carlos Barroso, un documento que sobrecoge si es que es así. Quizás se ha modificado, quizás se ha exagerado, pero por lo menos nos dicen que es así. Nuestro mundo de odio y materialismo terminará el sábado 22 de diciembre del año 2012. Para ese día, la humanidad deberá escoger entre desaparecer como especie pensante que amenaza con destruir el planeta o evolucionar hacia la integración armónica con todo el universo, comprendiendo que todo está vivo y consciente, que somos parte de ese todo y que podemos existir en una nueva era de luz. 2:36, 11 grados justos. Aquí estamos, Milenio 3. Alberto Granados ha trabajado, aparte de entrevistar a toda la gente que hemos ido escuchando en la calle también, la profecía maya. ¿Qué te has encontrado? Pues sí, hemos estado viendo las 7 profecías mayas. Vamos a situarnos, los mayas eran un pueblo que vivió en el sur de México y América Central, con una rica historia de unos 3000 años, y contrario a lo que la creencia popular, el pueblo maya nunca desapareció. Millones aún viven en la región y muchos de ellos aún hablan uno de los idiomas de la familia mayense. Los mayas nos dejaron a nuestra civilización un mensaje escrito en piedra, 7 profecías en las que hablan de sus visiones de futuro, lo que sería nuestro presente. Están basadas en las conclusiones de sus estudios científicos y religiosos sobre el funcionamiento del universo. 7 profecías que por un lado nos lanzan un mensaje de alerta y por otro uno de esperanza. La primera profecía nos avisa de que a partir de 1999 nos quedan unos cuantos años para realizar cambios de conciencia y actitud para alejarnos del camino de la destrucción. Concretamente, el sábado 22 de diciembre de 2012, aunque hay teorías que adelantan un poco esa fecha, incluso 2 o 3 años. La segunda profecía maya predecía que después del eclipse de 1999, toda la humanidad cambiaría rápidamente hacia una nueva conciencia y que tendríamos nuevos valores morales y religiosos. La tercera profecía nos avisa de que una ola de calor aumentará la temperatura del planeta, produciendo cambios climáticos, geológicos y sociales en una magnitud sin precedentes y a una velocidad asombrosa. Los mayas dicen que el aumento de la temperatura se dará por la combinación de varios factores, uno de ellos generados por el hombre, que en su falta de sincronía con la naturaleza solo puede producir procesos de autodestrucción. Otros factores serían generados por el Sol, que al acelerar su actividad por el aumento de su vibración produce más radiación, aumentando la temperatura del planeta. Vamos con la cuarta profecía, que dice que el aumento de temperatura causado por la conducta antiecológica del hombre y una mayor actividad del Sol provocará un derretimiento de hielo en los polos. Si el Sol aumenta sus niveles de actividad por encima de lo normal, habrá una mayor producción de viento solar, más erupciones masivas desde la corona del Sol, un aumento de la irradiación y un incremento en la temperatura del planeta. Vamos con la quinta. Dice que todos los sistemas basados en el miedo, sobre la que está fundamentada nuestra civilización, se transformarán simultáneamente con el planeta y el hombre para dar paso a una nueva realidad de armonía. La sexta dice que en los próximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia misma del hombre. Los mayas veían a los cometas como agentes de cambio que venían a poner en movimiento el equilibrio existente para que ciertas estructuras se transformasen, permitiendo la evolución de la conciencia colectiva. Y por último, la séptima profecía maya nos habla del momento que el sistema solar, en su giro cíclico, sale de la noche para entrar al amanecer de la galaxia. Dice que los 13 años que dan desde 1999 al 2012, la luz emitida desde el centro de la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas realidades. Sobre la mesa, sobre el estudio, la profecía maya. Ahora quiero un análisis vuestro, Enrique. Bueno, lo que yo puedo decir es que todo esto son interpretaciones modernas de la profecía maya que se basa fundamentalmente en el calendario, interpretaciones que hacen los propios sacerdotes mayas allí, pero que se basan en un calendario complejo que hemos adaptado como mejor hemos podido al calendario occidental, al calendario gregoriano, y que según la mayoría de los cálculos que se basan en la constante de Thomson, porque hay muchas variables, efectivamente apuntan a diciembre, a una fecha indeterminada, porque hay tres fechas. Hay mucha gente que dice que se está adelantando ese proceso, ¿no? Eso es algo que recordaréis que yo os contaba
por un montón de razones que darían lugar a otro programa y que a las últimas esas razones se unen las de algunos astrólogos, hay indicios de que ese proceso podría estarse adelantando. ¿Por qué? Pues muy simple, he dicho antes que no conozco prácticamente ninguna profecía, salvo las que conciernen a la Revolución Francesa, a la fecha de la Revolución Francesa, porque son fechas astrológicas muy precisas, o al gran incendio y la gran peste de Londres de 1666, no conozco otras que hayan apuntado una fecha y no se hayan equivocado. Yo creo que el calendario maya... Vamos a ver, Enrique, o sea, que las demás profecías que daban una fecha... se equivocaron. Se equivocaron. Se equivocaron. Menos mal, he entendido lo contrario. Claro. No, o sea, yo siempre sostengo que respiramos. Sí, lo que ocurre, yo pienso que hay una cantidad enorme de motivos para ir contra las profecías, para decir las profecías se equivocan, y sin embargo, en lo que nos están equivocando son las grandes tradiciones proféticas que no fijan fecha de todos los pueblos y que describen un mundo idéntico a aquel que hemos construido, y un mundo idéntico, oscuro, a aquel en el que nos estamos adentrando. Los signos son tan claros que solo hace falta tener ojos y oídos para ver y oír. Si uno lee esas tradiciones de lo más diverso, ve claramente hacia dónde apuntan. Y esas tradiciones, es más, apuntan en fechas precisas, no solo el calendario maya, la tradición védica, la tradición egipcia, pero sobre todo la védica, que es muy precisa, apunta, según intérpretes notables. Te puedo mostrar aquí el número 30 de Año Cero, donde Antonio Medrano apuntaba 2012, el fin de nuestra era. Es el mayor erudito que hay español en las tradiciones antiguas, un hombre que habla y lee 8 idiomas, ha sido catedrático, y apunta a que el fin del Kali Yuga, de la Edad Oscura, dentro del calendario védico, que son 64.000, bueno, mucho más, el último ciclo solo son 64.000 años, acaba en torno al año 2012. O sea, sé que diferentes culturas, la India, la de Centroamérica, han coincidido más o menos en una era de cambio, de crisis total que estamos viviendo ahora. Santiago. Sí, además, desde otro punto de vista me gustaría, obviamente no queremos asustar a nadie, pero me gustaría puntualizar que es técnica y científicamente posible que se dé un cambio catastrófico de este calibre. Sobre la humanidad ahora mismo penden varias espadas de Damocles. Una de ellas es el propio cambio climático. Digamos que la teoría sobre los que aceptan el cambio climático más patrocinada es la de un cambio paulatino, con graves consecuencias, pero hay también expertos, mucho menos publicitadas sus opiniones, que opinan que el sistema climático mundial es un sistema muy delicado, que tiene un equilibrio muy preciso y que es como una goma elástica, se puede ir estirando poco a poco, pero hay un momento que se rompe, y en el momento en que ese equilibrio se rompa, sucedería un reajuste muy brusco, un reajuste con unas distorsiones climáticas a nivel mundial, que si buscásemos un término que todos entendamos para definirlo, estaríamos hablando de un diluvio universal. Diluvio universal. Es que además, fijaos, es curioso porque cuando ocurren estos fenómenos de cambio climático y catástrofe, por ejemplo con las lluvias, con las inundaciones, nos comentaban compañeros... Maravillosas inundaciones y lluvias, porque bueno, nos estamos quedando últimas, sí, secos. Pero yo creo que ha habido acontecimientos realmente peligrosos, por ejemplo, los últimos Estados Unidos. Me refería a que en esas circunstancias, cuando las lluvias no son beneficiosas como está ocurriendo ahora, sino se pasan de la raya... en algún sitio, porque sí, bueno, en la zona de muertos, Cataluña Gerona, ha habido ¿no? personas que han perdido la vida. Pero los reporteros que hemos estado entrevistando de esta casa, que han vivido experiencias terribles, les pedíamos pues una imagen, ¿no? Y claro, en el momento en que el hombre se ve superado por la naturaleza, reacciona de formas muy diversas. Lo hemos visto en las imágenes, ¿no? Lo peor y lo mejor del ser humano sale a colación, y a veces surge el caos. Ese caos que uno, cuando ve los documentos de los que estamos hablando, parece que también se ve reflejado como un espejo de la antigüedad, ¿no? Escuchad un momento, por favor, a Javier Ruiz, nuestro compañero, hablando de lo que vivió en Nueva Orleans, en Viescas, en varios sitios, y que curiosamente en estas catástrofes se veía como una especie de paralelismo, siempre surgía, siempre se veía el ser humano en circunstancias que a veces sinceramente avergüenzan y dan pena. Es decir, el diablo interno también sale en esos momentos, y también lo mejor de nosotros mismos. Quizá por eso lo que estamos hablando es mucho más delicado, porque una inundación, una catástrofe, no solo es la destrucción de lo físico, del entorno, sino destrucción moral que implica. De Viescas
a mí la imagen que me ha quedado es la de la miseria humana, la verdad. También en Nueva Orleans, pero yo de Viescas recuerdo con auténtico desgarro el ver cómo había gente que estaba llevándose el recuerdo de la tragedia, cómo gente entraba a coger la piedra que le iba a recordar a Viescas o la radio de una caravana que le iba a recordar a Viescas. Esa misma situación y esa misma miseria la hemos vuelto a ver ahora en Nueva Orleans. En Nueva Orleans estaban las calles desiertas y había gente asaltando cuestiones que no tienen en ese momento ningún sentido. ¿Cómo alguien se puede llevar una televisión de pantalla plana en una situación en la que no hay electricidad, en la que no hay posibilidad de venderlo y en la que no la puede sacar de la ciudad porque la ciudad por fuera está patrullada por el ejército, pero en la que se puede sacar ventaja de eso y eso se puede guardar para revenderlo más adelante? Esa miseria la vimos primero allí, la hemos vuelto a ver ahora en Nueva Orleans, y en Nueva Orleans con un dramatismo añadido. El sheriff de allí nos contaba que había detenido a un crío de 14 años que había asaltado una tienda para robar un puñado de lápices. La verdad es que uno ve lo peor, la peor miseria humana. También te tengo que decir, hemos visto lo mejor. Ha habido gente que nos ha tratado de auténtico espectáculo con, en fin, una generosidad que no entra en las crónicas porque eso no vende o no termina de vender del todo, pero que también te deja. Así que de las dos jugadas, los dos lados. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Lo sabemos y os escuchamos. Por cierto, nos habíamos dejado un par de profecías, algunas, vamos, firmadas por el gran Nostradamus, ¿no? No podemos dejarlo aparte en un programa como hoy. Sí, además se parecían mucho a las que hacía San Juan sobre los 3 días de oscuridad y decía que ocurrirían un 10 de mayo. Un 10 de mayo. También Mariyul, que era una vidente en 1819, afirmó haber sido testigo en una visión de 3 días y 3 noches de continua oscuridad. La oscuridad se iniciará cuando una nube roja como de sangre cubra el firmamento, provocando en la tierra un temblor como el del trueno, mientras las olas del mar se levantarán con violencia. Las nubes serán más espesas, los rayos destruirán muchos edificios y la gente que esté en el exterior morirá por gases tóxicos. Madre mía, esto en 1819, pues es cuando menos... terrible. Ana María Talli también en 1837 dice que tuvo las mismas visiones de los 3 días de oscuridad y del aire cargado de pestilencia. O sea, coincidencia en esos 3 días de oscuridad constantemente. En muchísimas profecías. Una de las mayores constantes proféticas en Occidente es los 3 días de oscuridad y tinieblas. Lo digo porque aunque a mí me llama la atención, es en Occidente. No se encuentra lo de los 3 días con tanta claridad en otras tradiciones. Alberto, ¿queréis decir algo? Porque sí. Has hablado con Alfonso Gea y con Javier Ruiz, con reporteros, que se vuelve cambiado de estos sitios, ¿no? Evidentemente, se ve al ser humano, y lo peor no es solo la inundación. Lo que queremos decir es que la transformación del ser humano en lo peor muchas veces es lo más terrible, ¿no? Hablábamos con ellos, por ejemplo, de esa manera de escaparse que tienen muchas cámaras de televisión, como ven todo a través del objetivo, pues un poco para olvidarse de la realidad, ¿no? Y una persona que está haciendo radio, un periodista, tiene que inmiscuirse en el problema, y me llama mucho la atención lo de Javier Ruiz cuando decía lo de lo peor y lo mejor, ¿no? En estas profecías que hablábamos mayas también veíamos un mensaje de alerta y otro de esperanza. Yo creo que me voy a quedar con el de la esperanza, ¿no? Cada vez vemos más gente trabajando, más ONGs, más gente dedicada a una labor social, cada vez vemos más buena gente, y por otro lado también vemos cada vez más avances científicos. No nos olvidemos que en un futuro podremos tener ciudades subterráneas, subacuáticas. Tenemos tanto todavía que experimentar y científicamente que investigar, que yo creo que según vayamos destruyendo iremos creando por otro lado. No es claro el mensaje. Iker, yo quiero recordar ese pasaje bíblico en el que más o menos creo recordar que cuando Yahvé y los Elohim iban a destruir Sodoma y Gomorra, decían que bastaba con que hubiera 10 hombres justos para que no las destruyeran. Yo me quedo con eso. En este planeta hay mucho más de 10 hombres justos. En cada catástrofe yo con lo que me quedo es con la cantidad de gente que se lanza a la calle, que realmente se preocupa por el semejante, que llora cuando ve el telediario y dice, ¿qué puedo hacer? Y se lanza a hacer lo que puede. Ejemplos tenemos en esta ciudad, ¿no? Muy claro. En esta ciudad fue maravilloso. La noche del 11 de marzo que yo tuve la oportunidad de ir a ofrecer, porque estaba cerca y era lo único que podía hacer, la ayuda de 2 equipos de psicólogos, y vi las mareas enormes que habían en torno al IFEMA. Eran maravilloso.
se me saltaban las lágrimas realmente de ver esa solidaridad. Y de verdad, yo creo que cada vez lo que está ocurriendo es lo que han anunciado todas las tradiciones. Se están dividiendo más los campos, unos a un lado y otros a otro. Y con lo que yo me Tremendo quedo, eso, ¿eh? con lo que yo me quedo es con que es suficiente que haya 10 seres humanos que den el salto, que alcancen la masa crítica y que den el salto hacia lo que viene después de esta humanidad nuestra, hacia la auténtica humanidad, para que el resto podamos subir con ellos, al menos los que queramos subir. Hombre, son palabras, Enrique, que yo creo que pueden servir de cabecera muy bien para el espíritu de este programa, ¿no? Esa creencia absoluta. Sin embargo, Santiago, poca gente duda en el mundo profético y en el mundo de la investigación y de la conspiración y de la investigación periodística que a partir del 11S, esa imagen arquetípica que llena el mundo con un latigazo de terror, cambian muchas cosas, ¿no? Cambian muchas cosas a un nivel muy profundo, ¿no? Y que estamos inmersos en ese cambio, estamos metidos dentro de esa ola y que va a ser difícil, ya estamos ahí. Ha cambiado el mundo en esa fecha, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Además, se ha generado una dinámica internacional inédita por el tipo de consecuencias, muchas de ellas imprevisibles, que puede traer. E incluso, fíjate, las personas que son más suspicaces con la posible utilización militar de estas modificaciones del clima, se han estado fijando en que, por ejemplo, aquellos países, como puede ser Cuba, como puede ser Corea del Norte, Cuba y Corea del Norte desde mediados de la década de los 90 llevan un patrón climatológico muy parecido, de sequías muy pertinaces seguidas de grandes inundaciones. ¿Qué sospechas? Yo particularmente solo dejo ahí solo el hecho de el mismo patrón climatológico, por ejemplo, tuvo Afganistán durante los meses previos a la inundación, que prácticamente la agricultura, el tejido agrícola del país quedó deshecho también por una sequía seguida también de unas muy fuertes precipitaciones. Fíjate que yo también tengo una profecía aquí. Y además una profecía que se parece mucho a las que habéis dicho. Lo que pasa es que luego citaré la fuente. Voy a hacer una pequeña trampa. Es una profecía que habla de una variación errática del clima global, de la distribución de las lluvias, de las estaciones, con temperaturas impropias en cada estación, de un alza en los niveles del mar, de la desaparición también de los hielos permanentes, de la detención de la corriente del Atlántico que regula las estaciones y que regula el clima de buena parte del planeta, y de una era glaciar que cubriría buena parte de Europa, sobre todo de la Europa del Norte, de unos hielos eternos, de un invierno interminable. Y lo malo de esta profecía es que, además de encajar también con las que habéis dicho, procede de un informe del Departamento de Defensa estadounidense, del Pentágono, sobre las consecuencias a medio plazo del cambio climático. No me gustaría marcharme de este encuentro especial entre amigos y especialistas sin recordar, aunque sea los nombres y algún detalle, de algunos de los pueblos que ya no existen a causa de algunas catástrofes, algunos muy cercanos. Se merecen que recordemos por lo menos sus nombres, porque algunos ya son parte de la historia y enseguida han sido olvidados, ¿no? Sí, había uno que citaba un comentarista de Milenio 3, que era el de Armero, en Colombia. 13 de noviembre de 1985 se produjo el mayor desastre natural de la historia de Colombia, en el municipio de Tolima. Todos recordamos a esa niña, Omaira Sánchez. Además, una historia bonita, Iker. Su tumba hoy en día es considerada como milagrosa. Miles de fieles van hasta allí, la dejan regalos, la dejan muñecos, porque creen que de determinada forma les está ayudando. El terremoto de Chimbote, en Perú, en 1970. Fue terrible, ¿no? También, como no, mucho antes, en el año 79 de nuestra era, Pompeya, o el terremoto de San Francisco, 1906, en el que había una imagen terrible, que yo ayer estaba leyendo un libro y se me quedó. Todo el mundo ayudaba a todo el mundo, menos una sola persona, que iba cortando los dedos y las orejas de aquellos que tenían pendientes y anillos para robarles. Menuda escena gráfica de lo mejor y lo peor del ser humano. Vamos con las últimas preguntas, pero Enrique, ¿querías decir algo del caso de Armero en concreto? No, yo quería hacer un comentario general, pero me parece importante. Estamos hablando de la posibilidad de manipular el clima, estamos hablando de la realidad de que están ocurriendo demasiadas cosas, pero hay otra realidad que quizá no hemos tocado y que quizá algunos ignoran, y es en manos de quién está el mundo, en manos de quién está el planeta, quién es el emperador. Pero eso es en otro programa, Enrique. George Bush, no recordemos ahora. No vamos, pero ¿cuáles son sus creencias?
es un hombre que está convencido de él y todos sus seguidores de que es el elegido por Dios para llevar a cabo una misión, y que esa misión está en la Biblia. Yo te emplazo dentro de unas semanas a otro debate sobre ese asunto, sobre algunas profecías que a mí me dejaron sinceramente desde fuera, cuando me las contabas, Enrique, sobrecogido, sobre también las profecías de los dirigentes, vamos a llamarlo así. Y las creencias de Tony Blair. De los círculos, perfecto, lo haremos. Y de otros tantos. Vamos a ver qué dicen los... porque eso sería otro programa. Vamos con mensajes, sí, que del 7640. Soy un geógrafo y estudiante de climatología. Mi opinión es que estamos a tiempo de evitar un cambio climático global, aunque a nivel local algunos son irreversibles. Beni desde La Mata, en Alicante. Es cierto lo que dices, Carmen. Yo he tenido que salir de mi casa en barca. Esa frecuencia numérica que habéis puesto, la voz de la chica radia el alfabeto radioaficionado, ¿lo sabéis? Nos dice Jero que va en ruta. Soy Miguel de Campello, Alicante. Aquí es Vox Populi que las avionetas que nos sobrevuelan evitan las precipitaciones en esta zona a favor del cultivo. Hola Iker, me llamo Gerardo y soy radioaficionado desde los 12 años y ya oía esa voz en la HF. Ahora tengo 33. Una madre siempre perdona. ¿Creéis que la madre naturaleza nos perdonará? Amparo desde Valencia. ¿Es verdad que San Francisco se espera un terremoto que desaparecerá toda la ciudad? Pues bueno, se ha publicado un estudio ayer mismo en el que se dice que hay un 25% de posibilidades de que un terremoto de gran intensidad actúe sobre esa ciudad. Pero ahí está, 25% de posibilidades nada más. Antes vamos con los ganadores, bueno, dalo rápidamente porque quería poner un documento último. Muy bien, vamos con los ganadores de esos 3 libros de Enrique de Vicente, Los poderes ocultos de la mente, publicado por Plaza y Janés. Esto nos pasa por creernos invencibles, solo espero que algún día podamos encontrar una solución. Joan Mar desde Girona, un libro va para él. Yo creo que nada es irreversible y que si nos ponemos manos a la obra, en poco tiempo la tierra se regenerará, nos dice Nacho desde Madrid. Y el último para Jorge de Valdepeñas, tsunamis, terremotos, huracanes, erupciones. ¿Qué más cosas nos tiene que demostrar el planeta por el daño que producimos? Bravo por los 3. Santiago Camacho, autor de Top Secret, de 20 grandes conspiraciones de la historia, de tantos libros de leyendas urbanas. Enrique de Vicente, hablaremos solo de este libro, está prometido, y de gente que ha predicho acontecimientos. Y vamos con un documento muy interesante, lo ha grabado nuestro compañero Alberto, y la pregunta yo creo que, bueno, se queda ahí. El futuro es lo que importa, ¿no? Lo escuchamos. Y el futuro, pues de momento, si alguien no se empieza a preocupar por eso, como se preocupan por el petróleo, pues parece un poquito complicado. El futuro, chungo. Entraremos en conciencia todos y intentaremos cambiar todo lo que estamos dañando. Pues yo lo veo muy chungo porque teniendo en cuenta que los intereses de las grandes petroleras y de las industrias que construyen los automóviles son tan potentes, pues probablemente estamos abocados a plegarnos a sus intereses todos. No sé, muy nefasto. Para el 2012 parece que va a haber una era nueva. Para el 2012 parece que el planeta va a dar un vuelco. Esperemos que sea así. Va a dar un vuelco, esperemos que sea así. Creemos que va a ser así y siempre con optimismo. Pero ahí están los documentos. Mañana volvemos a la 1 con un montón de historias, de reportajes, de terrores, de documentos y de investigaciones. Milenio 3 mañana de 1 a 3 como siempre. Gracias por habernos escuchado.